Todo comenzó cuando me trasladaron a Kentucky para el servicio de bomberos, y me decidí a comprar unas 10 millas cuadradas de bosque montañoso con casa incluida en una subasta. Según los organizadores, el antiguo propietario vivió allí toda su vida hasta que murió y su familia se los vendió. Esos primeros días me los pasé plantando más árboles. El bosque de por sí ya era denso, pero aún así, habían algunos cuantos espacios en donde podía hacerlo, en especial alrededor de mi nueva casa. Luego me la pasé instalando algunas cuantas cámaras por los senderos debido a las historias que había escuchado acerca de invasores. Así los días pasaron, hasta que una mañana uno de estos invasores arrancó algunas de mis cámaras por detrás, incluso las que había instalado en lo más alto de los árboles, y las había amontonado en los huecos de los mismos. Esa misma noche, enojado por ello, tomé mi escopeta y mi equipo de acampada, y salí en busca de aquel invasor para convencerlo, entre comillas, de que abandonara mi propiedad. Ese era mi plan, pero por más que busqué y busqué, no encontré otra cosa que unas pequeñas huellas de 4 dedos en el barro junto a los arroyos que creía que eran de mapaches, pero que por el espacio entre cada una, me hacían pensar que caminaban en 2 patas. Cuando llegó la noche, levanté mi refugio y acampé allí en el bosque. Cociné un delicioso estofado de conejo, y luego me metí en mi tienda para dormir, olvidándome de limpiar mi olla por lo cansado que estaba. Me desperté sobre las 3 de la mañana con la luna brillando a través de los árboles y unos extraños y pequeños gruñidos que venían fuera de mi tienda, pero cuando abrí la trampilla de mi ventana, lo único que alcancé a ver fue mi olla balanceando sin nada cerca de ella, excepto por una pequeña roca musgosa del tamaño de una jarra que no recordaba haber visto antes. Como me encontraba muy cansado, no le di importancia alguna y me volví a dormir, pero a la mañana siguiente, cuando me desperté y me levanté para ir por mi olla, esta no solo se encontraba perfectamente limpia, sino que la roca musgosa que había visto a un lado suyo ya no estaba. Una vez más pensé en algún mapache hambriento que se acercó a mi campamento, limpió mi olla y se hizo pasar por aquella roca, y con eso en mente dejé aquel asunto y me puse a recoger mis cosas para continuar mi camino. Esa mañana también me la pasé buscando a aquel invasor que había destrozado mis cámaras, pero aunque no encontré algún rastro que pudiera seguir, podría jurarles que cada vez que miraba hacia otro lado, podía notar muy sutilmente cómo las rocas musgosas a mi alrededor parecían moverse. En cierto punto durante esta búsqueda perdí mi cuchillo que tenía desde hace tiempo. Uno barato, pero con un gran valor sentimental para mí. Así que cuando volví a casa cansado y desanimado por no encontrar a nadie y perder mi cuchillo, me recosté sobre mi cama hasta que fui despertado de mi pequeña siesta por alguien llamando a mi puerta. Mientras caminaba aturdido hacia mi entrada tratando de recordar dónde había dejado mi arma a mi llegada, no pude evitar asomarme por la ventana y ver que no había nadie. Por suerte mi escopeta estaba allí cerca de la entrada, así que abriendo la puerta me asomé para ver si se trataba de alguien visitando a su nuevo vecino, pero no había nadie a la vista, y solo podía oír ruidos que venían del bosque. Extrañado abrí la puerta y di un paso afuera pateando algo. Cuando miré hacia abajo, vi que se trataba de mi cuchillo sobre un pequeño lecho de flores y hierbas. Confundido miré a mi alrededor, primero feliz porque alguien había encontrado mi cuchillo, pero luego enojado de que alguien se había metido en mi propiedad y me observaba. Aún así, grité tan alto como pude un rápido gracias para ver si aún estaba por ahí para poder hablar, pero lo único que pude ver por el límite del bosque, y solo fue gracias a que se movieron, fueron 3 rocas del tamaño y forma de una jarra de leche en fila justo al límite del bosque. Creo que no hace falta decirles que tomando mi cuchillo volví a entrar, pero sí que al mirar por la ventana ya no estaban más y que por ello, al día siguiente bajé al pueblo y me hice de un border collie. Tengo más historias sobre estas cosas, claro si alguien quiere oírlas. Yo sí, tengo curiosidad si nadie más la tiene. Está bien. Esta historia toma lugar un mes después de que encontré mi cuchillo en el porche. Me encontraba plantando más árboles y trabajando la tierra para hacer un pequeño jardín. Mi nuevo perro, llamémosle Hugo, se paseaba felizmente olfateando cosas y haciendo cosas de cachorro. Mientras labraba la tierra me fijé en 2 rocas por el límite del bosque. Al principio no le di importancia. No me molestaban y yo no las molestaba a ellas. A decir verdad, ya me estaba acostumbrando a ellas y esperaba que ellas también con mi presencia. No tenía miedo y a Hugo tampoco parecía molestarle, así que continué metiéndome de lleno en mi jardín. Pronto perdí la noción del tiempo,
Y cuando miré hacia arriba para ver qué hacía Hugo y llevármelo para adentro para descansar, me di cuenta de que se había ido. Eso me asustó porque me encantaba ese pequeñín. Miré a mi alrededor frenéticamente hasta que lo vi por el límite del bosque olisqueando una de esas rocas. La roca que olfateaba se movía un poco cada vez que su nariz se acercaba a ella. Así que un poco preocupado de que se incomodaran con él, me levanté y corrí hacia Hugo para evitar que se lastimaran o algo así. Apenas me encontraba a medio camino, cuando vi el musgo de aquella roca moverse y de ella brotar un pequeño brazo diminuto y larguirucho. Dejé de caminar un segundo y me froté los ojos para asegurarme de que no estaba viendo algo. Hacía calor y humedad y no había bebido tanta agua como debería. Aquel brazo siguió extendiéndose lenta y tímidamente hacia Hugo, y retrocediendo cada vez que su nariz lo tocaba. Me encontraba como unos 50 metros de ellos, pero aún así pude ver cómo le acariciaba la cabeza a Hugo, mientras él movía la cola y en general parecía disfrutarlo. Apenas me alejé unos 10 metros cuando pisé una rama y los asusté. Aquella roca contrajo su brazo a su cuerpo, y todas las rocas al igual que ella empezaron a rodar de regreso al bosque. Hugo corrió tras ellas y yo corrí tras Hugo. Lo llamé pero no me hizo caso. Lo busqué hasta que cayó la noche porque tenía que volver a casa por mi linterna y mi equipo de acampada si quería continuar buscándolo, pero cuando me acerqué a casa vi un bulto blanco y negro sobre mi porche que no tardé en reconocer. A medida que me acercaba mis temores se hicieron realidad. Era Hugo y se encontraba tumbado sobre mi porche completamente inmóvil. Estaba cada vez más molesto a medida que me acercaba y veía algo rojo y rosado alrededor de su cabeza y cuello. Corrí pensando que mi perro estaba herido muerto, cuando de pronto cuando estaba a punto de saltar al porche, Hugo levantó la cabeza y me miró. Hugo se levantó y vino a mí a saludarme con su boca babeante y claramente feliz de verme. Tenía una pequeña corona de flores rojas y rosas alrededor de la cabeza y cuello, y una cuerda atada a su collar y a mi puerta. Lo abracé y se me saltaron las lágrimas de tanto querer este cachorro. Agradecido me levanté y una vez más grité gracias a quien sea que lo había traído a casa y luego entré y me fui a dormir con él. He estado en esta propiedad durante 4 años y todavía tengo muchas historias sobre ellos si todavía estás interesado. Más por favor. Además, ¿qué es lo más cerca que has estado de uno? Me he acercado mucho a ellas. Estoy intentando coger confianza con estas pequeñas criaturas. Alrededor de un año después seguía viendo las rocas alrededor de mi casa y cada vez más cerca. Un día noté que una de ellas había decidido vivir en mi jardín ahora. Era una roca un poco diferente de las otras, gris verdosa y muy redonda, casi esférica. De vez en cuando me asomaba por la ventana y la veía moverse muy lenta y metódicamente. Mi jardín nunca había estado tan bonito desde que llegó. Cuando salía a mi jardín a menudo lo veía de espaldas a mí todo el tiempo. Un día decidí acercarme a él e intentar demostrarle que no quería hacerle daño, pero no lo conseguí. Metía los brazos y las piernas cada vez que me veía. Parecía un perezoso regordete tallado en piedra, pero no tenía boca ni nariz por lo que veía y solo un par de pequeñitos ojos. Decidí dejarlo en paz porque me parecía que me ayudaba con el jardín y se lo agradecía. Tenía en cuenta que a veces algunas de mis verduras desaparecían o terminaban a medio comer sentadas junto a aquella roca, así que comencé a dejar algunas verduras también cerca del límite del bosque para las demás. Un día me di cuenta de que aquella roca de mi jardín ya no estaba por ninguna parte, y mis verduras ya no terminaban a medio comer. Mi jardín ahora tenía un peor aspecto, y las rocas de la arboleda tampoco estaban. Estaba realmente triste de que se hayan ido, pero no fue hasta 2 semanas después que me decidí a adentrarme en el bosque para buscarlas. Caminé y caminé hasta que llegué a la mitad de mi propiedad, donde me encontré con un enorme árbol caído. Era una especie de viejo roble, posiblemente unos 100 pies de altura, y cuando me acerqué más, noté no unas cuantas sino docenas de estas rocas sobre él y a su alrededor, y todas apoyadas en él como si lo estuvieran besando o apoyando sus cabezas en él. Por alguna razón me invadió una repentina sensación de tristeza, casi como si me hubiera enterado de la muerte de un familiar, y acercándome a aquel árbol le puse una mano encima y le susurré algo dulce a mis amigas rocas. Luego volví a casa después de pasar casi 3 horas junto a aquel árbol sintiéndome privado de un viejo amigo por alguna razón, y recordando que tenía un retoño de roble blanco en el jardín fuera de mi casa se me ocurrió una idea. Cavarlo y llevarlo al día siguiente al roble más grande del bosque acompañado de Hugo, y plantarlo junto al roble caído para que reemplace el agujero gigante que dejó el más viejo. Hugo se acercó a las rocas,
y les juro que vislumbré algunas de ellas acariciarlo. Unos días más tarde, las rocas volvieron al límite del bosque, y la roca de mi jardín a su lugar favorito entre mis verduras, y todo volvió a parecerme exuberante y vibrante de nuevo. Ahora, para los que les interesa, tengo otra historia notable que me dio un poco de miedo que voy a escribir. Supongo que en realidad no da miedo, pero tiene que ver con un vagabundo loco. Un día salí al bosque junto a Hugo para buscar invasores, saludar a algunos amigos y simplemente estar al aire libre, hasta que de pronto observé más y más señales de que aquí vivía un vagabundo. Basura por todas partes, así como ramas y plantas rotas. Cuando finalmente llegué a donde creía que el tipo estaba acampando, encontré su refugio y lo desmonté doblando cuidadosamente para que pudiera salir rápidamente de mi propiedad. Para entonces ya había empezado a oscurecer y a preocuparme de que no lo había visto o que estuviera muerto en algún lugar de mi propiedad, cuando de pronto vi a alguien corriendo por el bosque. Le grité que se detuviera y que hablara conmigo. El tipo tenía un hacha, así que preparé mi escopeta por si se ponía violento. Podía ver que estaba rompiendo algo con ella, así que enloquecí pensando que acababa de tropezar con una matanza o algo así. Fue entonces cuando vi el inconfundible sonido de rocas siendo golpeadas. Disparé al aire llamando su atención rápidamente. Él soltó su hacha y levantó sus manos murmurándome algo que no entendí. Mi adrenalina estaba por las nubes, estaba temblando y Hugo se estaba volviendo loco con su correa. Le grité por romper las rocas, y él empezó a decirme que lo habían seguido y que le tiraban cosas. Estuve a punto de dispararle allí mismo, pero en lugar de eso, lo conduje a punta de mi escopeta hasta el límite de mi propiedad y le dije que saliera y que no volviera nunca más. Pocos días después, recibí una llamada de la oficina del comisario sobre un cuerpo que encontraron cerca de mi propiedad. Un indigente golpeado hasta la muerte y metido en un árbol. Me dijeron que vendría un agente para hablar conmigo y una hora más tarde finalmente apareció. Me preguntó si había tenido alguna interacción con aquel indigente y le dije que no y se fue así sin más. Dio la vuelta por mi porche y me mencionó que mi valla de piedra era un poco baja pero que se veía bien, y cuando miré a mi alrededor, vi que todo el borde del bosque alrededor de mi casa se encontraba rodeada de rocas. Al final le di las gracias y lo acompañé hasta su coche. Cuando se fue miré hacia mi casa, y todas las rocas habían desaparecido excepto por 2. ¿Tienes más? Cualquier pequeña cosa se agradece. Tengo muchas pero pequeñas. De vez en cuando me dejan flores, a veces colmenillas, cosas que he perdido, etc. Les he estado dando 1/3 de mis verduras y parece que les gusta. Cada vez aparecen más en mi jardín en lugar de en mi arboleda, y solo parecen moverse cuando no se dan cuenta de que estoy allí. Se mueven muy lentamente, y la única vez que las he visto moverse rápidamente es cuando ruedan. Ahora tengo muchos más animales en mi zona, y el bosque y mi patio jardín son mucho más frondosos y verdes cuando están cerca. Parecen desaparecer durante las tormentas. Creo que se meten en los huecos de los árboles o esperan pacientemente bajo otro tipo de cobijo. A la roca de mi jardín le gusta meterse en un pequeño enrejado cubierto que le construí para cuando viene la lluvia. Nunca las he oído hablar y solo les he visto la cara unas pocas veces. Son solo unas rocas oblongas con pequeñitos ojos negros que parecen cristal negro pulido, y con brazos y piernas muy delgados que no parecen huesudos, sino más bien como enredaderas que retraen en su cuerpo y no se notan. Tienen 4 dedos en los pies y 3 dedos en las manos y un pulgar. Sus cuerpos tienen forma de bala y son del tamaño de una jarra de 1 galón. Sin embargo, la roca de mi jardín es la más redonda. Su cabeza se asienta con la parte delantera de su cuerpo en lugar de la parte superior y como que se funde con él. Sus ojos están muy separados, casi paralelos entre sí y tienen el tamaño de unas canicas pequeñas. Están cubiertos de musgos y pueden variar de verde a naranja. Creo que eso puede indicar sus edades, pero no lo sé. Cuando se ponen de pie y caminan, parecen encorvados y tienden más a caminar de puntillas que con los brazos extendidos como si llevaran algo debajo. Quiero saber si sabes más sobre la propiedad. Quedaban un par de cosas en la casa como algunos documentos personales, sobre todo historiales médicos. Aparte de eso, sé que el tipo era holandés y que construyó la casa cuando llegó en los años 50. Ninguno de sus familiares quería el terreno y solo parecían querer ganar dinero rápido. Sin embargo, les dejé esparcir sus cenizas en el bosque porque es donde pasaba la mayor parte del tiempo con su mujer. Sus cenizas también se esparcieron aquí según su hija. Parecía un anciano dulce. Le gustaba la artesanía en madera,
y encontré alguna de sus cosas aquí y allá en el sótano y en la tienda. De hecho, dejé una figura que había hecho en el porche y al día siguiente ya no estaba. No estoy seguro si se la llevaron o si fue algún otro animal o indigente que pasaba por allí. No soy bueno dibujando, pero aquí tienen una imagen de cómo son mis pequeños guardianes del bosque.